Tema número 1. El obradorato deja sin consulta médica 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. Tema número 2. Audios y videos confirman maletas llenas de dinero y desvíos a campañas de Morena en Sinaloa. Tema número 3. 1 millón de casas en el país dependen de pipas para tener agua. Edomex, Veracruz y CDMX, los peores. Estos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 173 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 4 de marzo. Ya arrancaron las campañas el 1 de marzo y están con todo. Están bombardeándote de slogans, de spots, de discursos y promesas que pretenden capturar tu voto, capturar tu atención y manipular tu criterio. Pero aquí en Factor Kaiser no vamos a hacer eso. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es comparar las dos cosas, los dos proyectos de país, los dos modelos de país que te están ofreciendo uno y otro frente que pretende tu voto, con datos duros, con hechos, con realidades, para tratar de entender cómo nos afecta a ti y a mí lo que propone cada uno. De eso se trata. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas aquí abajo, que le pongas a la campanita para que te avise y que le pidas a otras personas que lo hagan para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos libres siga creciendo. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. El obradorato deja sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. Los crímenes del obradorato en salud tienen proporciones de crímenes de lesa humanidad. No estoy exagerando. Además de todo lo que hemos explicado aquí sobre el inhumano desabasto de oncológicos para niños y mujeres con cáncer, por ejemplo, o el desabasto genérico de todo tipo de medicinas para atender todo tipo de enfermedades, o el drama de las vacunas para niños del que platicamos la semana pasada, hoy nos enteramos, gracias al portal Animal Político, que el gobierno de López dejó sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. El presidente López dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio. Si escuchaste bien, 20 millones. Si lo comparas con el sexenio anterior, el de Peña Nieto. Además, 500,000 de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que necesitaban. Esto con el pretexto de la austeridad, el austericidio. Este sexenio trajo recortes a las principales áreas de salud o en servicios tan básicos como el agua, el agua en los hospitales, a la que le quitaron 39% de su presupuesto, o el mantenimiento de equipo médico como rayos X o esterilizadores de hospitales de la Secretaría de Salud, a los que les quitaron el 37% de recursos. El resultado, el número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Una caída de 44 millones, es decir, 46% menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales. Los números a la baja en servicios de salud se registran en casi todos los rubros. 14% menos cirugías entre 2018 y 2021, lo que significa 500,000 operaciones menos, como la de una señora Margarita de 77 años, quien necesitaba una intervención de cadera, pero tuvo que esperar 3 años para tenerla. O Sonia, quien debió pagar 80,000 pesos en un hospital privado tras la fractura de un brazo porque después de 10 días de espera no la operaban. Además, desde el primer año del sexenio hubo un recorte del 82% para materiales, accesorios, suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud. Esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto al 18 en términos reales. Este austericidio tuvo como consecuencia que el gobierno de López hizo 20 millones de estudios de laboratorio clínico menos que el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que afectó a 5.7 millones de pacientes. En el ISSSTE, la partida materiales, accesorios y suministros médicos, que incluye aspectos tan básicos como jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lencetas, hojas de bisturí y prótesis en general, tuvo un recorte del 23%. Mientras en 2018 gastó 2,000 millones de pesos, en 2024 tendrá 1,867,000 pesos, es decir, 551 millones de pesos menos. En 2022, 500,000 de personas que acudieron a clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud no tuvieron los ultrasonidos que requerían y 900,000 personas
no tuvieron estudios de radiología en comparación con 2018, una caída del 29% y 4% respectivamente, de acuerdo a estadísticas oficiales. A ver, olvida por un momento la contienda electoral. Trata de poner a un lado cualquier predilección política que tengas en este momento. Déjame te pregunto una cosa muy sencilla. ¿Es este que te acabo de platicar, el país que tú quieres? Un país en el que las personas más pobres están literalmente condenadas a la muerte y a la enfermedad por el simple hecho de ser pobres? Trata de ponerte unos minutos en los zapatos de una familia que no tiene dinero para un seguro de gastos médicos, ni para atender a un familiar enfermo en una clínica privada, ni para comprar sus propias medicinas. ¿Te puedes imaginar la angustia que debes sentir de saber que no hay salida? Porque en las instituciones públicas no te reciben y si te reciben no hay medicinas, materiales, ni posibilidades de ser operados a tiempo. A ver, yo no sé tú, pero yo no quiero vivir en ese país. Y yo pienso hacer todo lo que esté en mis manos para construir un país diferente. Yo pienso hacer todo lo que esté en mis manos para mostrarte las dos alternativas, las dos opciones. Todo lo que esté en mis manos, porque a mí esta alternativa de un país que destruye su sistema de salud pública para que las personas más pobres, las personas más humildes de este país tengan que sufrir por la enfermedad o por un accidente sin que nadie los pueda ayudar, ese país, esa alternativa, yo no la quiero. Yo no juego, así yo no voy. Yo no quiero seguir pagando impuestos, yo no quiero seguir viviendo alejado de esta realidad que es lacerante, que es injusta, que nos pone en un ámbito de un país que no atiende a las personas que necesitan de la ayuda de todos. Por eso es muy importante que te enteres, que sepas y que definas pronto tu criterio, porque este país requiere que tú decidas entre una alternativa y la otra. Tema número 2. Audios y videos confirman maletas llenas de dinero y desvíos a campañas de Morena en Sinaloa. Gracias a una auténtica bomba que soltó hoy en su columna el reportero y experto en seguridad Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, nos enteramos de que el comunicador recibió un paquete conformado por audios y videos en los que María del Rosario Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena, subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, operadora política de la secretaria general del partido, Citlali Hernández, y ex colaboradora del entonces senador Américo Villarreal, quien llegó a Sinaloa para operar la campaña política de Rubén Rocha Moya, que es actual gobernador del estado, detalla en esos videos y audios el desvío de dinero de programas sociales a las campañas políticas de Morena y habla de la llegada de maletas repletas de efectivo presuntamente enviadas por narcotraficantes y entregadas al propio Rocha Moya, quien, según afirma Hernández Jiménez, alguna vez le dijo, protestó, no seas cabrón, ¿cómo me traes esto aquí? Cito a María del Rocío, según escribe Héctor de Mauleón en su columna. Nunca pude saber de quién era el dinero, pero llegaban con maletas de dinero a la casa de campaña. Mi exmarido trabajaba conmigo ahí y él fue el que me dijo, este dinero lo traen de allá. Le dije, ¿pero quién es su contacto? O sea, ¿quién se los da? Dice, no ha logrado saber. Solo sé que es Isidro. Cierro la cita. En uno de los audios que llegaron a sus manos, Hernández Jiménez dice, yo no era así, nunca criticaba al partido, ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi. Antes me decían y yo decía, no, es que jamás, pero sí, yo ya lo vi. Ya vi las maletas llenas de dinero. Cierro la cita. Grabada durante conversaciones llevadas a cabo vía Zoom y en unos restaurantes en los Estados Unidos, la ex subdelegada habla también de una visita a la sierra, llevada a cabo en un jet privado y realizada por Américo Villarreal, el propio Rocha Moya, en la que presuntamente se entrevistaron para recibir apoyo con narcotraficantes de Sinaloa. Hernández Jiménez, delegada regional de Angostura y Guasave, acusa al actual secretario de Agricultura del gobierno de Rocha Moya, José Jaime Montes Salas, nombrado por el presidente López como superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de haberle exigido a ella la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por perdidas o por robadas. Estas tarjetas no las vas a entregar, me las vas a traer a mí. Le dije, ok, está bien. Y entonces cuando se las voy a entregar, le digo, fírmeme aquí de recibido. Y me dice, no, estas se van a dar por perdidas o por robadas. Entonces yo ya dije, no, pues ¿cómo? Cuenta Hernández,
en uno de los audios y videos obtenidos por De Mauleón. Según la exsubdelegada, Montes Salas la amenazó, cito, «Si sigues con esta actitud te vamos a correr», me dijo. Ya todos lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron. Tú eres la única que no las quiere dar. Le digo, sí se las puedo dar, pero fírmeme aquí, que yo las estoy entregando. ¿Cómo van a aparecer robadas o extraviadas? ¿Y yo qué le digo a esa gente? Pues tú soluciónalo. Diles que les van a llegar después, y de hecho les van a llegar después. Cierro la cita. Según sostiene Hernández, algunas de esas tarjetas, en efecto, ya fueron entregadas, pero no les han devuelto el dinero, o sea, solo les han dado ya la tarjeta, pero ese dinero pues se perdió, dice. La entonces funcionaria del bienestar dice que acudió con Irmeréndira Sandoval, entonces secretaria de la Función Pública, para hacer una denuncia. Abro la cita. Me recibe personalmente y me dice, no eres la primera, ya vinieron más personas, más subdelegados de otras zonas, y necesitamos que con ustedes, que ya empezaron a hablar, hagamos un expediente, porque esto pues va a ser un golpe. Cierro la cita. Dice Hernández que estaba en proceso este expediente cuando Irmeréndira Sandoval fue separada del cargo en junio del 2021. Buscó a la secretaria particular porque Irmeréndira ya no me quiso responder, dijo. Hernández cuenta que acudió ante el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Este le respondió, abro la cita, yo tengo muchísimo trabajo, o sea, soluciónalo con él, con Montes Salas. De acuerdo con su relato, le pidió a Mier que la recibiera en su oficina para presentarle las pruebas. Hernández afirma que tras la salida de Irmeréndira Sandoval, el asunto de las tarjetas le dieron carpetazo. En una de sus últimas colaboraciones, Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, reveló que hay al menos 600,000 tarjetas fantasmas, 600,000 personas que no existen y que cobran, sin embargo, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 600,000 personas a las que les pagan 50,000 millones de pesos limpios de polvo y paja. Eso dijo Ursúa. Esto es a lo que se dedica Morena. Así pretenden quedarse con el poder. A ver, te pido una cosa. Multiplica esto por el número de estados. Luego multiplica esto por el número de programas sociales. Y luego multiplícalo por el número de años que llevan en el poder. Y te saldrá el monto que han desviado a elecciones y que le han robado, por ejemplo, a la salud. Yo de verdad no entiendo. No me da la cabeza para entender cómo alguien puede normalizar y justificar esto. Tema número 3. 1 millón de casas en el país dependen de pipas para tener agua. Edomex, Veracruz y CDMX, las peores. No hay crisis de agua, dicen López, Batres, Claudia, Clara. Todo Morena dice que no hay crisis de agua. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que más de 1 millón de viviendas en México dependen actualmente de pipas para abastecerse de este vital líquido. Así lo reveló el Censo Nacional de Gobiernos Municipales presentado por el INEGI. Del total de casas que requieren pipas, 41% son afectadas por desperfectos en la red de distribución, 35% por variaciones estacionales en la disponibilidad del líquido y 21% por ubicarse en asentamientos irregulares, no cubiertos por el servicio, además de un 3% por desastres naturales. De las viviendas afectadas por desperfectos en la red de agua, 24.2% corresponden al Estado de México, 19% a la Ciudad de México. Mientras que de las viviendas afectadas por variaciones estacionales, casi una tercera parte, el 32%, se encuentra en Veracruz. En un estudio publicado a finales de enero pasado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO advirtió que la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, es obsoleta y presenta deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua. El IMCO había advertido previamente que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 se registraba una reducción de 6.3% en términos reales en los recursos destinados a la inversión pública para el abasto de agua, sí, donde se va más del 43%. Por su parte, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 reconoce además que los prestadores de los servicios de agua potable del país, en su mayoría organismos estatales y municipales, tienen pérdidas del 60% del volumen que inyectan a las redes públicas de abasto del líquido. Las 3 entidades que más dependen de pipas por estos desperfectos son Edomex, Veracruz y CDMX, en ese orden. Las 3 entidades gobernadas por ¿quién crees? Sí, por Morena. Otra vez, lo importante aquí eres tú. Por eso yo te quiero hacer varias preguntas. 1. ¿Tienes agua suficiente y constante? ¿Es limpia y segura? ¿Tienes que pagar extra
por el agua que consumes vía pipas u otros métodos? ¿Alguna entidad de gobierno te ha explicado cómo utilizarla mejor o cómo ahorrar agua? ¿Crees tú que, así como estamos hoy, sin medidas de urgencia ni políticas especiales, vamos a poder sortear adecuadamente la crisis de agua que viene? Te pido que contestes estas preguntas en todas las publicaciones de este programa donde nos veas o nos escuches. Este tema es de vital importancia, literalmente de vital importancia. De un lado, López, Claudia, Batres, Clara dicen, no hay problema, todo ha salido de maravilla, los que pagan pipas, pues así es, acostúmbrense, así es como debe funcionar, no le vamos a mover nada, le vamos a seguir quitando dinero al agua para gastarlo en otras cosas, todo está bien, todo funciona de maravilla. Tú que te quejas del agua, eres un conservador que está tratando de afectar la imagen de Claudia y de Clara Brugada. Ese es un lado, esa es una sopa, esa es una de las dos alternativas. Del otro lado estamos los que diariamente sufrimos el problema del agua. Estás tú que en tu edificio, en tu colonia y demás tienes que pagar pipas extras, que te llega agua sucia, que te llega a veces sí y a veces no. De ese lado estamos las personas que sí vemos que hay una crisis y que queremos respuestas concretas, directas y pertinentes del gobierno, no solo para el futuro cercano, sino para hoy. ¿Cómo debemos administrar hoy la poca agua que nos queda? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo nos tenemos que hacer responsables? No puede ser que el gobierno le quiera dejar a cada mexicano, a cada mexicana que vive en su casa, cómo hacer algo por el agua. Necesitamos líderes políticos de verdad que nos ayuden a los mexicanos a generar conciencia y administrar de mejor manera este líquido. Esas son las dos alternativas que tenemos. Tú defines.